Bienvenidas y bienvenidos a Luciérnagas, el podcast que te brinda información para tu bienestar. Muy buenos días a todas y todos, yo soy Tania Ortega y esto es Luciérnagas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la medicina alternativa, qué es y para qué nos sirve. Para ello está con nosotros el doctor Francisco Javier Aedo Santos, quien es médico cirujano con especialidad en acupuntura humana, con maestría en desarrollo humano y farmacología, estudios que realizó en diversas instituciones tales como la Universidad La Salle, el Instituto Politécnico Nacional, así como la UNAM. Vamos a comenzar con algo que es básico. ¿Qué es la medicina alternativa, doctor? Bueno, la medicina alternativa se le ha llamado de varias maneras. Algunos la conocen como medicina holística. El nombre que hoy en día se maneja más a nivel internacional es medicina tradicional y complementaria, que es el nombre que la Organización Mundial de Salud le llama a todo este tipo de terapias. También se le ha llamado medicina no convencional en comparación a la medicina convencional, que es la que domina principalmente en los centros públicos de salud, ¿no? Y que, bueno, pues se refiere a todas aquellas prácticas que son diferentes a lo que llamamos hoy medicina convencional o medicina moderna, o alopática para algunos, que es la que domina en los principales centros de atención de salud del sistema público de salud. Digamos que hoy en día podría ser definida como una alternativa y también como complementaria o simplemente como alterna a la medicina convencional. El término alternativo se refería o se ha manejado como que puede usarse sin la necesidad de la medicina moderna, y el término complementario se ha usado que a veces ayuda al tratamiento convencional, al tratamiento de la medicina moderna. La realidad es que en la práctica se den ambos casos. Y nosotros preferimos utilizar el término de medicina integrativa, ya que en nuestra práctica, por ejemplo, utilizamos siempre los diferentes recursos, tanto de la medicina moderna como de este tipo de terapias. Perfecto. ¿Y cuáles serían los usos de esta medicina? Pues es que son muchos y variados. Y digamos, el separar medicina tradicional de complementaria creo que es algo inteligente, digamos, porque cuando hablamos de medicinas tradicionales, hablamos de medicinas que son ancestrales, que existen mucho antes de la medicina moderna. Tal es el caso de la medicina tradicional mexicana, de la medicina tradicional china o de la medicina tradicional hindú, que también se le llama Ayurveda, y que pues existen desde hace miles de años y que han sido utilizadas desde hace miles de años para curar diversas enfermedades. En las otras terapéuticas pues tenemos muchas y muy variadas, algunas que tienen más corte científico, moderno, como sería por ejemplo la ozonoterapia, que está basada en aspectos pues muy claramente científicos, que ya demostrados, de efectos que producen en el cuerpo humano. La herbolaria en sí misma, pues todos sabemos que de ahí salieron la mayoría de los medicamentos. Entonces la herbolaria pues es algo que también coadyuva. Por ponerte algún ejemplo, hay plantas medicinales como el Hipericum perforatum o hierba de San Juan, que es un antidepresivo que se utiliza más en algunos países que los antidepresivos digamos de patente. Y así hay otras terapias que coadyuvan o que ayudan, no importando el contexto teórico en el que se utilicen. Por ejemplo, hay terapias como la quiropráctica, que es extraordinaria para padecimientos osteomusculares. Hay terapias que ya llevan en nuestro país hasta más de un siglo, como la homeopatía. De hecho, la homeopatía entró a México en el Porfiriato y está dentro de la Ley General de Salud. Y hay algunos, por ejemplo, hay un Hospital Nacional Homeopático. Y así hay muchas y variadas, algunas modernas, digamos, algunas de reciente aparición y algunas que pues les pudiéramos llamar ancestrales porque existen en nuestra sociedad o en el mundo ya desde hace miles de años. ¿Y eso de algún modo les da mayor veracidad? Claro que sí, porque si bien no han utilizado la forma de la ciencia moderna, aunque hoy en día sí se estudian así, porque ya hay muchos artículos científicos que las validan, pues el tiempo las fue validando, ¿verdad? Porque lo que llamamos experiencia empírica, es decir, el tiempo fue determinando
lo que sí servía para curar a las personas y lo que no servía. Por ponerte un ejemplo, algunos de los libros de herbolaria antiguos en la medicina china, como el Ben Sao Gan Mu, tenía 7,000 productos diferentes. Hoy en día se utilizan 700 y de los cuales como 200 son de práctica diaria en China, por ejemplo, y lo utilizan para curar pues la mitad de sus enfermedades. Nosotros en Occidente conocemos más la acupuntura, pero la acupuntura no es más que una parte de la medicina tradicional china. Lo que más se utiliza en China es su herbolaria y se utiliza para curar hasta la mitad de las enfermedades en China. En la India también su medicina tradicional se utiliza junto con la medicina moderna y junto con la homeopatía, por ejemplo, y entre las tres cubren gran parte de la atención de salud de ese país, ¿sí? Entonces, sí, el tiempo ha validado su utilización en diferentes enfermedades y hoy en día, desde luego, pues muchas de estas han sido sometidas a la investigación científica y hay mucha literatura científica al respecto. Hay algunas terapias que pues no han pasado por ese tipo de estudios, porque si vieras la clasificación que hay de ellas, pues superan las 600, de las cuales solo algunas son las que realmente se utilizan habitualmente en diferentes países del mundo. O sea que digamos que más de 600 prácticas de medicina integrativa son las que se llevan a cabo a nivel mundial. Sí, aunque hay algunas que, como tú bien preguntaste, están mucho más validadas que otras. Sí, claro. Hay algunas muy recientes pues que no tienen esa validez científica. ¿Dónde se puede verificar la validez de algunas de estas prácticas? Bueno, eso es todo un tema interesante porque desde luego los médicos tenemos bases de datos donde hay artículos científicos y es lo que llamamos medicina basada en evidencia, ¿no? En donde se prueba si sirve o no una terapia, pero a veces la concepción de la enfermedad en algunas de estas terapias es muy diferente a la concepción de la enfermedad de la medicina moderna. Entonces, a veces, digamos que la investigación, como se hace hoy en día, a veces no logra abarcar todos los aspectos de una medicina tradicional. Por ejemplo, para muchas de las medicinas ancestrales, el origen de la enfermedad está en los hábitos y las emociones. Y muchas veces, a lo mejor, no generalizamos, como en la medicina moderna, a los pacientes, por ejemplo, decirles hipertensos. En vez de eso, vemos al paciente en todos sus aspectos, no solamente en que tengan la presión alta, sino en otros aspectos no solo de su cuerpo, sino de sus emociones y de su mente. Y al tratarlos en todos estos aspectos, pues encontramos mejorías, a veces en lo muy físico, digamos, en lo muy orgánico, pero también a veces en aspectos como las emociones. Entonces, la forma de medir si sirve o no una terapia, pues está todavía mucho en discusión desde un punto de vista de la metodología de la ciencia. No sé si me pude explicar. Se refiere como que sí se requeriría de todo un proceso metodológico. Sí, por ejemplo, en metodología de la ciencia a veces vemos aspectos muy cuantitativos, como por ejemplo el azúcar en la sangre o la presión arterial, y poco nos fijamos a veces en aspectos más cualitativos como el estado de bienestar o si el paciente, sus emociones han cambiado, si duerme mejor, aunque yo lo esté tratando para otra enfermedad, cosas así que observamos que mejoran en los pacientes cuando son tratados por estas terapéuticas. Y tampoco estoy descartando que muchas de estas terapéuticas tengan logros extraordinarios en cosas como la presión arterial o como el azúcar en la sangre, ¿no? Porque hay algunas que son extraordinarias. Por ejemplo, la ozonoterapia es una terapia que claramente baja los niveles de glucosa en la sangre para los diabéticos y claramente va bajando también la presión arterial de los pacientes hipertensos. En ese sentido, estas medicinas sí son muy eficientes en algunos casos y en otros se pueden utilizar como complemento. ¿Hay alguna que sea utilizada como una medicina tal cual sin ser un complemento de otra? Claro, cuando le llamamos el término alternativo a eso se refiere y varias de ellas. Por ejemplo, en la clasificación de estas hay unas que se llaman sistemas completos de tratamiento, es decir, que ya existían antes de la medicina moderna y que trabajan una enfermedad de todo a todo.
porque tienen muchos recursos terapéuticos, inclusive hasta los quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, la medicina tradicional china o la hindú, la ayurveda, pues tiene su propia forma de ortopedia, tiene su propia forma de cirugía, tiene su tratamiento de herbolario, tiene tratamientos de masaje, tiene tratamientos, utilizan puntos similares a los de la acupuntura y pueden llegar a trabajar una enfermedad completamente con su sistema particular de tratamiento. Les recordamos que pueden contactarnos por Facebook e Instagram buscándonos como @luciérnagaspodcast y escribirnos sus comentarios o seguirnos. Cualquier comentario es bienvenido y también cualquier sugerencia. Doctor, ¿cuáles son los orígenes de la medicina alternativa? Ya nos decía que viene de China, de la antigua, de lo ancestral, ¿no? ¿Todas estas se involucran con este origen? No, en esas hablamos más bien de las medicinas tradicionales. Por ejemplo, en México pues tenemos una gran también tradición ancestral, que si bien en la conquista, en la invasión española fue disminuida, no ha cesado. Creo que todos los mexicanos hemos usado alguna vez una planta medicinal, ¿verdad? Un tecito o algo así para algún malestar. Sí, claro. Es decir, al hacerlo estás utilizando la medicina tradicional mexicana, ¿no? Entonces, algunas tienen no siglos, sino miles de años de existir. Otras, si me dices, por ejemplo, la homeopatía, pues tiene de existir alrededor de 300 años. Si me preguntas sobre la ozonoterapia, te voy a decir que tiene aproximadamente un siglo, un poquito más de un siglo de existir. La quiropráctica más o menos también inició a principios del siglo pasado. La terapia neural, que es otro recurso muy interesante, inició más o menos un poquito antes de mediados del siglo pasado, y así en diferentes momentos han ido apareciendo estas terapéuticas y se han ido en algunos casos integrando a los diferentes sistemas de salud en diferentes países y en algunos casos no. ¿Por qué no? Pues porque definitivamente pues sabemos hoy en día todos que el tema de la transformación de la medicina en algo mucho más comercial pues ha hecho que muchas de estas terapéuticas hayan sido disminuidas de alguna manera a través pues, de hegemonía de la farmacéutica, etcétera, ¿no? Tenemos muchos casos históricos, por ejemplo, en Estados Unidos el siglo pasado se utilizaba a principios del siglo mucha homeopatía, pero después llegó la Asociación Médica Americana y prácticamente hizo una persecución de la homeopatía y hasta ahorita recientemente vuelve a renacer la homeopatía en ese país, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y así ha sido hay temas, digamos, sociopolíticos, económicos que también afectan estos aspectos, ¿verdad? Porque hay intereses económicos de por medio que han impedido que muchas de estas terapéuticas florezcan adecuadamente. Hoy en día estamos en un momento histórico, en una coyuntura, en donde muchas de estas terapias están renaciendo y están siendo utilizadas cada vez más. Y creo que la pandemia, la cual vivimos en estos últimos años, pues dio lugar a un nuevo impulso de estas terapias porque trabajamos muchos pacientes por la falta de los recursos de la medicina moderna para tratarlos, los pudimos tratar con algunas de estas terapéuticas con mucho éxito. Digamos que está gozando también de veracidad algunas de estas medicinas, ¿no? En ese sentido, pues hay datos sistematizados sobre la medicina alternativa en México, es decir, que nos indiquen su veracidad o impacto en las y los pacientes. Usted me comentó con anterioridad que sí es difícil, ¿no? Debido a la metodología, pero digamos que sí ha existido o hay algunos estudios al respecto. Claro, en la literatura médica nacional e internacional hay muchísimo. Si me dices, por ejemplo, si me preguntas por la acupuntura, yo te puedo decir que hay alrededor de 30,000 artículos científicos que la validan. Si me preguntas por la ozonoterapia, te puedo decir que hay alrededor de 5,000 artículos científicos que la validan. Depende de la terapia. Claro que sí hay información. Que algunos no se acerquen a conocerla, pues ya es tema más personal, pero de que hay información científica que las valide, hay muchísima en la literatura que llamamos científica médica, ¿no? Digamos que todos estos abonan a que pues cada una de las terapias o medicinas que ofrece
sean más veraces, digamos, que más eficaces, hablan sobre su eficacia, ¿no? Digamos. Claro. Okay. Y la práctica clínica, desde luego, también, ¿verdad? Porque vemos cómo mejoran los pacientes. Por ponerte un ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico, un paciente con diabetes. Uh-huh. Un paciente con diabetes, yo lo trabajo con ozonoterapia, lo trabajo con sueroterapia, que utilizando sustancias como la carboxilasa, que baja los niveles de azúcar, el ozono mejora mucho el metabolismo también del azúcar, los trabajo con acupuntura, pero no necesariamente, si encuentro al paciente en los orígenes de la enfermedad cuando apenas está iniciando, a lo mejor nada más con estas terapias lo logro llevar a niveles normales de la herbolaria también. A lo mejor lo logro llevar a niveles normales de glucosa en sangre, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor me llega un paciente que lleva 15 años de ser diabético y que utiliza 2 fármacos, 3 fármacos convencionales. Pues lo voy a ir trabajando y a lo mejor no logro quitarle por completo todos los fármacos, pero sí logro bajar las dosis que está utilizando de esos fármacos y por lo tanto a veces también los efectos secundarios que estos fármacos le están provocando al paciente. Y así hay muchos casos muy interesantes. Por ejemplo, si hablamos de la depresión la podemos poner en leve, moderada y grave, ¿no? Uh-huh. Si es un paciente con depresión leve o moderada, yo lo que normalmente utilizo es la electroacupuntura, la herbolaria y la homeopatía, y no necesariamente utilizo un fármaco antidepresivo. Si estamos hablando de un paciente ya con una depresión profunda, pues sí requiere un fármaco antidepresivo. La mayoría de los pacientes no necesariamente lo requieren, pero la combinación de estas terapias me ayuda a tener el mismo efecto que tendría un fármaco, pero sin los efectos secundarios del fármaco antidepresivo. Entonces, digamos que también la medicina convencional tiene sus contras, ¿no? Sus secuelas que deja en el paciente. Bueno, la medicina convencional y muchos de los fármacos que utiliza, bueno, la medicina convencional está muy enfocada básicamente en los fármacos y en la cirugía. Y sí, hablando de los fármacos, pues muchos de ellos tienen efectos secundarios. Muchas de estas terapias utilizadas en conjunto no presentan la cantidad de efectos secundarios que presentan algunos de los fármacos convencionales. Creo que es una de las grandes ventajas. Y por otro lado, a veces tendemos más a evitar algunos procesos quirúrgicos. Definitivamente hay cuestiones que son quirúrgicas 100%, ¿verdad? Si te da una apendicitis, tienes que ir con el cirujano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Pero te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, si tienes una hernia de disco intervertebral, a veces con la ozonoterapia podemos reducir, la ozonoterapia combinada con la quiropráctica podemos reducir esa hernia y a lo mejor el paciente se salva de tener que entrar a quirófano. Muy bien. Y digamos que ahí, en cuanto a la competencia más bien, ¿existe una competencia entre la medicina alópata convencional y la medicina alternativa? Yo creo que no, que la medicina es la medicina en general. O sea, cuando decimos medicina hablamos de todo. El problema no está en la medicina en sí, el problema está en los practicantes de la medicina. Hay un artículo muy importante que se publicó en el 93. Para nosotros los médicos hay algunas revistas como muy simbólicas, ¿no? De científicas. Hay una que se llama New England Journal of Medicine. Es una revista inglesa que en el 93 publicó un autor que 1 de cada 3 norteamericanos utilizaban este tipo de terapias y que no le avisaban a su médico que las utilizaban por miedo a ser criticados. Después, en el 98, el mismo autor dijo que ya 1 de cada 2 norteamericanos. Hoy en día, alrededor del 70 y el 90% de la población norteamericana utiliza estas terapéuticas. Ahora, ¿qué ha pasado con los practicantes, digamos, de la medicina convencional? Pues es muy variado. Algunos se han acercado a aprender estas terapéuticas. Algunos derivan a sus pacientes a practicantes de estas terapéuticas. Algunos están totalmente negados a este tipo de terapéuticas. O sea que el tema es más bien personal, ¿no? Yo he tenido llevo 20 años enseñando estas terapéuticas y claro que he tenido alumnos que son médicos y que se han acercado a aprender este tipo de terapéuticas y que las han integrado a su práctica diaria. Digamos que entonces este 70 y 90% representa que cada vez es más aceptada esta medicina. En la población general es lo que podemos llamar una megatendencia, que claramente se ha visto desde que se empezó a medir el fenómeno en el mundo,
se ha visto que la tendencia es a la alta y hay poblaciones en donde ya alcanza esos niveles de 70, 80, 90% de utilización en la población general. Pues, ¿dónde podemos encontrarlo, doctor? Yo tengo que usted lo podemos encontrar en su página de Facebook e Instagram como @doctor Francisco Aedo y en su página web drfranciscoaedo.mx. ¿Dónde más podríamos localizarlo? Bueno, la escuela en donde enseñamos todo eso es www.elaesi.edu.mx. Ahí, por ejemplo, están todos los cursos. O también tenemos la página de la clínica, que es www.naturerehabilita.mx, y ahí en la clínica es donde vemos a la parte clínica, o sea, atendemos a los pacientes. En la otra, pues enseñamos a la gente que quiere aprender este tipo de terapéuticas. Digamos que se trabaja con dos partes, ¿no? El área clínica y también el área educativa. Doctor, ¿qué diferencia hay entre, si ya nos dijo un poquito acerca de la medicina integrativa, ¿es lo mismo que la medicina holística? Bueno, es que el término holístico se refiere a aquellas terapéuticas que conceptualizan al ser humano en todos sus aspectos, no solo el orgánico físico, sino también el aspecto emocional o hasta el espiritual. Entonces, hay algunas terapéuticas que ven todos estos aspectos, como las tradicionales, por ejemplo. Por ponerte, pues nosotros tenemos una medicina tradicional con una cultura muy vasta, que aunque no ha sido tan extendida al mundo, pues sigue existiendo y tiene conceptos no solamente físicos, sino conceptos hasta espirituales, ¿no? En el uso, por ejemplo, de un temazcal, lo puedes hacer puramente para un tema de curación física, pero también puede ser un evento de corte espiritual. En la medicina tradicional hindú van desde lo muy físico hasta lo espiritual, porque es una cultura altamente espiritual. Entonces, el médico te puede recomendar desde una planta medicinal o un masaje o que hagas yoga, así como que te puede recomendar que le reces a Ganesh, por ejemplo, para que te ayude, ¿no? O no sé si me explique. Es decir, la conceptualización de la medicina holística tiene que ver con que el ser humano es cuerpo, mente, pero también espíritu. ¿Sí? ¿Y el espíritu cómo lo manifiesta o cómo puede verlo la medicina cuando se enferma? Bueno, hay enfermedades que yo les llamo del alma, ¿no? El otro día, por ejemplo, nosotros hacemos a veces jornadas de salud en lugares de gente de bajos recursos y vemos cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, la otra vez vimos a un señor que era sano hasta como los 65 años, pero que llegó de repente a la casa de su hija y encontró que su nieto acababa de matar a su hija. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues le salieron enfermedades por todos lados. La piel, el aparato digestivo, el sistema nervioso, la columna. ¿Tú cómo le llamarías a eso? ¿Una enfermedad física nada más o una enfermedad del alma? Espiritual, que se dañó algo en sus emociones, quizá en su ser, que generó todas las otras enfermedades. Claro, porque era sano completamente y ver una escena tan tremenda y ese paciente cada vez que lo decía se ponía a llorar y decía, es que mi hija está en el panteón y mi nieto está en el reclusorio. Y a partir de ahí no puedo vivir, no puedo estar bien. Además de lo físico, tenía depresión, obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una enfermedad no solamente del cuerpo, es una enfermedad del alma. Claro. Y la intervención también tiene que ser a ese nivel. Claro que los médicos convencionales no estamos entrenados muchas veces para ese tipo de intervenciones. Tenemos que tener más entrenamiento en aspectos de psicoterapia, e inclusive en aspectos de espiritualidad. Por ejemplo, algunas medicinas ancestrales pues tienen mucho entrenamiento en el aspecto espiritual también, ¿no? En dar consejería espiritual y todo eso. Porque en este tipo de casos como el que te estoy platicando tan dramático, pues desde luego que la persona tiene que llegar a niveles de, digamos, de perdón, de soltar, de quitarse eso que todos los días lo está haciendo sufrir. Entonces, a eso yo le llamo una enfermedad también del alma, no solamente del cuerpo. ¿Y ahí qué intervención pueden hacer ustedes o qué hicieron con este caso? En este caso muy en particular,
además de intervenciones, digamos, muy orgánicas, como algún medicamento, o la ozonoterapia, o el masaje, etcétera, yo en este caso en particular lo mandé con los médicos tradicionales mexicanos, lo que llamamos curanderos, que hacen procesos más como energéticos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero que curan más este tipo de aspectos, porque en nuestra cosmovisión, en nuestra cosmogonía tradicional, pues también existe el espíritu, y entonces hacen procedimientos para curar la parte espiritual, ¿no? ¿Conoce un poco al respecto? Sí, hay muchas concepciones, por ejemplo, no sé si has escuchado el espanto o el susto, ¿no? Entonces, pues depende de la nación, es decir, de la etnia, pues tiene diferentes métodos para hacerlo, ¿no? Hay algunos hasta que parecen muy curiosos, ¿no? Que la concepción es que en el susto se te sale como que parte de tu espíritu, ¿no? Entonces lo tienen que llamar, tienen que hacer cánticos y tienen que hacer cosas para que regrese, ¿no? Y para que la persona ya esté bien. Por ejemplo, en esta misma jornada llegó un niño que la mamá decía que todo el tiempo se exaltaba, cualquier ruido y cualquier cosa lo exaltaba, pero que ya había pasado por pediatras, neurólogos, y todo el mundo le había dicho que estaba normal, que no había nada, pero ella decía, es que no puede ser, mi hijo todo el tiempo está como asustado, ¿no? Okay. Entonces, desde un punto de vista tradicional, podríamos decir que está enfermo de espanto. Y entonces, para esto existen ciertas herramientas. Y para eso hay herramientas en la medicina tradicional para curar a alguien de espanto. Y claro, el paciente y sus creencias también tienen que ver. Eso es muy importante también entenderlo. No todo lo sabe o no todo lo hace el que está del lado del terapeuta, ¿verdad? Sí. También tiene que ver la forma de ver la realidad del paciente. Yo te puedo decir que para mí ha sido muy interesante en estas jornadas que hemos ido a diferentes lugares, en donde hay gentes que prefieren ir con el curandero que con el médico convencional, y prefieren irse a hacer lo que llamamos una limpia, ¿no? Que no siempre es lo que todo el mundo imagina, que pasarte el huevo y no sé qué, o sea, hay muchas y muy variadas, ¿no? Puede ser que una persona te hable, te cante, te saume con... El saumerio es una... No se sepa lo que es un saumerio, es una cosa que se pone con carbón y con copal, que se prende, que limpia, digamos, a la persona a través de él, o del sonido puede ser algunos sonidos como el sonido del caracol y cosas así. Y hay gente que prefiere este tipo de curaciones y que sale muy satisfecho de haber recibido este tipo de curaciones, porque su manera de ver, su cosmovisión, está más ligada a este tipo de formas de sanar. Sí, claro, o sea que cuando el paciente, por ejemplo, no tiene esta creencia acerca del espíritu, quizá incluso no cree que exista, ¿cómo se puede relacionar con estas medicinas? En ese sentido, en estas que estamos diciendo, pues a lo mejor no va a acudir a este tipo de terapeuta, y si tiene una visión mucho más de la ciencia moderna, pues a lo mejor se le aplicaría más terapias, pudiéramos decir, más hacia la ciencia moderna, como el uso de la herbolaria, como el uso de la ozonoterapia, etcétera, ¿no? Pero creo que todos los seres humanos somos también espirituales, o por lo menos tenemos temas psicológicos, ¿no? Entonces, sí, claro. Yo creo que el papel de la psicología también es muy importante en el proceso de curación de una persona. Entonces, aprender técnicas también de psicoterapia y todo eso para ayudar a la gente, para que exprese sus emociones y todo, es muy importante, porque bajo nuestra concepción, las emociones son muy importantes en el origen de la enfermedad, porque son las que originan los hábitos, y los hábitos son los que originan las enfermedades crónico-degenerativas. Tal es el caso de lo que llamamos síndrome metabólico, ¿no? Que es la unión de la diabetes con la hipertensión, con la subida de los lípidos, con la obesidad. Y pues todo inicia por la obesidad. ¿Y por qué inicia la obesidad? Pues por los hábitos, ¿no? Digamos que es la punta del iceberg, ¿no? Apenas claro. Es el problema, pero en el fondo, es el síntoma, pero en el fondo están todos los factores que lo generaron. Que son los hábitos y que vienen de las emociones y que vienen de una historia de vida, ¿verdad? A lo mejor la persona sufrió mucho abandono y la manera de compensar ese abandono era comer, y se hizo gordito desde chico, ¿no? Sí. A lo mejor vive mucho estrés y su manera de liberarlo es comer mucho. ¿Y qué porcentaje podría ser que proviene por una herencia genética?
Siempre hay un factor genético de mayor o menor grado, dependiendo de la enfermedad. Pero en la mayoría de los casos, el factor genético no se desencadena sin el hábito, o sea, sin los factores de estilo de vida. Ujú. Tú puedes tener a la mejor genes, todos los mexicanos casi tenemos genes para la diabetes. Sí. Es parte de nuestra genética. Aquí es muy fácil que haya gente con diabetes, pero si tú mantienes una vida sana, emocional y en hábitos, pues no vas a desencadenar la enfermedad. Pero si al contrario te haces obeso, te traes un chorro de broncas emocionales, adicciones, etcétera, seguramente vas a desencadenar la enfermedad. Ahí la pregunta siempre es, pues entonces, ¿cuál realmente es el origen de la enfermedad? En nuestra concepción de la medicina natural, la enfermedad se origina de las emociones y los hábitos se originan de esas emociones y obviamente se van a reflejar en el cuerpo. ¿Lo mismo ocurre cuando son enfermedades mentales? Bueno, ahí hay una gran clasificación de enfermedades, pero vamos a decir que las más comunes, las que llamamos afectivas, la depresión, la ansiedad y todo eso, claro que ahí el aspecto emocional, la historia de vida juega un papel importantísimo, ¿no? Los problemas existenciales juegan un papel importantísimo y a veces, aunque yo les dé muchos fármacos, el paciente vuelve a recidivar porque realmente no ha resuelto su problema de vida que le está ocasionando esa depresión, por ejemplo. Ahora, si te vas a las enfermedades más complejas, psiquiátricas, como una psicosis, es más complejo. A veces hay aspectos muy orgánicos ahí y son temas ya mucho más difíciles de resolver, aún para la medicina moderna, ¿sí? Sí, claro. Pero y así va, así hay muchas, en las enfermedades mentales hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, si te vas hacia el tema de las adicciones, pues todos sabemos que las adicciones se inician por factores psicosociales también, ¿no? Y por factores emocionales de niños que tienen abandono, que tienen no los cuidan bien y todo eso y van entrando en la adicción, y si además tienen problemas emocionales, pues a lo mejor ahí se quedan, ¿no? Y a lo mejor otro joven que tiene una estructura más sólida de personalidad, que tiene más atención de sus padres y todo eso, pues a lo mejor prueba alguna droga, pero no se queda ahí, ¿sí? Entonces, ahí esos factores que vienen desde la infancia, que vienen desde el ambiente social en el que se desenvuelve la persona, pues va a desembocar o no en una enfermedad. Y bueno, doctor, ¿quiénes son las y los especialistas dedicados a llevar a cabo estas medicinas? Pues hay muchos, dependiendo de la terapia, y algunos que manejan varias de ellas y algunos solamente alguna. Hay diferentes niveles, hay algunos que ya existen a nivel de licenciatura, hay otros que son más a nivel de técnicos, hay algunos que son médicos y que estudiaron después algunas de estas terapias. Es muy variado la gama de terapeutas que hay de todo esto. Lo importante es que, según la ley, tengan un documento avalado por autoridad educativa competente. Es decir, que hayan pasado un programa de estudios que haya sido avalado por alguna autoridad educativa, ¿no? Creo que eso puede asegurar de alguna manera que la persona sí sabe o tiene un buen nivel de conocimiento de la terapia que maneja. Pero en los casos de los curanderos tradicionales, ellos... En el caso de los curanderos tradicionales es todo un tema, porque como han sido muy relegados en la sociedad, y no se les ha permitido tanto integrarse al sistema de salud, que es una de nuestras luchas, que ya se integren estas terapias a la Ley General de Salud. Ya hay mecanismos para certificar sus conocimientos, pero a veces, digamos, a nivel de las comunidades rurales, pues la certificación se la da a la población misma. Es decir, si tú te vas a una comunidad rural, todos saben quién es el bueno. Todos saben quién es la buena partera, todos saben quién es el buen curandero. El resultado de su práctica es la que lo avala, ¿no? A nivel de la ciudad, pues sí, a lo mejor tendríamos que buscar más la documentación que la persona tiene y los cursos que haya tomado para poder avalar esta terapéutica que maneja. Sí, bueno, en ese caso también es un tema muy amplio, pero en el caso de curanderos o curanderas que quizá son avalados por ciertas personas y que por otro lado también han tenido experiencias no tan positivas en el sentido de que no ha habido eficacia en su medicina, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber hasta dónde sí y hasta dónde no con... Yo creo que la única manera es la que te digo, es ver la documentación que la persona tiene, ver sus diplomas, si son avalados por autoridad educativa, etcétera,
Y en el caso de aspectos tradicionales, por ejemplo, del uso de las plantas de poder, es un tema muy, muy delicado. Claro. Tenemos que ver que sean gentes realmente de tradición, gentes que han, por decirte algo, el uso del peyote. El uso del peyote está reservado para algunas naciones de pueblos originarios como los wixárikas, que son entrenados desde los 3 años de edad para ser maestros en el uso del peyote. Pero luego viene un cuate que no sabe nada y te hace aquí una experiencia de peyote y te va de la fregada. ¿Sí me explicó? O sea, claro. Hay que ver muy bien quién lo está haciendo, porque entonces no solamente perjudican la experiencia real que se puede obtener a través de estas ceremoniales, ¿no? Hacen que la gente crea que no sirven para nada, ¿no? Cuando hay gente que realmente lleva años y experiencia de tradición oral, que ha sido educado por curanderos previamente, hay gente todavía en nuestro país, en diferentes zonas, que han sido formados desde niños en el manejo de este tipo de plantas, ¿no? Pero se ha vuelto una moda hoy en día el ir a tener experiencias de ayahuasca, de peyote y todo eso, y a veces la persona no está preparada para atender y dar un seguimiento adecuado a la persona que está viviendo esa experiencia. Eso es algo malo, y eso tiene que ver también precisamente con la mala regulación de esto y con que no se ha hecho la legislación adecuada para regular estos aspectos. No podemos decir que son malos porque cuando se hacen en forma adecuada, uno tiene experiencias muy, muy, muy bonitas de curación emocional, de curación espiritual. Cuando se hace con una persona que realmente está entrenada, como te vuelvo a repetir, los wixárikas, el que es el maestro en el uso del peyote se le llama maracame, ¿sí? Uh-huh. Y ese personaje desde niño aprendió a usarlo. O sea, es un experto. Sí, o sea, claro. Si tú vas con él, pues te vas a ver guiar y te vas a ver llevar en el proceso. Pero si vas con cualquier sonso que acaba de poner su negocio de experiencias de peyote, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que sucedió con los hongos, ¿no? Con la famosa María Sabina, que era una gran curandera, que dio lugar a que todo el mundo, hasta los europeos y norteamericanos, venían a comprar hongos, y hubo gentes que pues ya vendían los hongos ya sin siquiera tener el ritual que se debe de hacer, ¿no? Que es parte, por ejemplo, de la nación mazateca, ¿no? Sí. De la etnia mazateca, y donde hay gente que desde muy temprana edad también se enseña en esto. Pero ¿qué pasó? Se desvirtuó y llegaban y te vendían una bolsa de hongos, ¿no? Sí, que y a lo mejor ya la experiencia pues no es tan buena, ¿verdad? Como debería de ser. Para finalizar, le agradezco totalmente los conocimientos que nos ha brindado. Estoy segura que la audiencia estará más que satisfecha y pues esperamos contar con su presencia más adelante. Claro que sí, con mucho gusto, y muchísimas gracias por la invitación. Y recuerda que eres tu luz. Si quieres seguir informándote, dale like al podcast, comparte y deja un comentario. Síguenos en Spotify y en YouTube como luciérnagasprograma@gmail.com y en www.luciérnagas.mx. Hasta la próxima.